A contramano. Leímos por ahí que hay un gran éxodo de multinacionales, justo en un periodo en el que se las aclama, o sea, se habla del capital extranjero como si fueran nuestros salvadores. Primero queremos saber si es verdad ese éxodo. Segundo, si es tan así como que no podemos prosperar en la vida sin que vengan y nos salven las empresas de afuera. Queremos saber cuál es el rol, en la opinión de alguien que nosotros valoramos un montón, porque es muy pedagógico, porque es honesto, sabe mucho de economía. Él es Pablo Anino y nos va a contar todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Pablo? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos como siempre. Bueno, a ver, vayamos desde el disparador, desde el dato. ¿Es real que se están yendo? Mira, es significativo, sí, que han anunciado su salida del país varias empresas, ExxonMobil, por ejemplo, del área de combustibles, el banco HSBC, que fue adquirido por el Banco Galicia, que está más vinculado a capitales locales, Procter & Gamble, que es una empresa más bien de productos de limpieza y otras cosas, que fue adquirida también por una empresa nacional, Xerox, la petrolera Petronas, en el momento que, bueno, que se espera el boom de Vaca Muerta, y que había anunciado una inversión importante junto a YPF, al final decidió retirarse del país. Bueno, Mercedes-Benz, que mantiene la operatoria pero no va a fabricar en el país. Lo mismo la empresa Nissan o la empresa Telefónica, que fue adquirida por el grupo Clarín, ¿no? Entonces, hay una salida de multinacionales bastante importante. Yo no sé si llamarlo como un éxodo masivo, porque después podemos conversar un poco sobre eso. La economía argentina está dominada por empresas multinacionales de los principales centros imperialistas del mundo. Pero lo que es significativo es que en momentos que el gobierno hace toda una propaganda de la importancia de que vengan inversiones y casi que la apuesta central es que lleguen dólares a través de inversiones para supuestamente sacar al país del estancamiento en que está y demás, está ocurriendo lo contrario, y en momentos también que el gobierno no solo pronuncia esto que quiere que vengan inversiones y demás, sino que les ha dado un marco, les ha ofrecido una ley extraordinaria como la ley Bases, donde se votó el RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, que le da de todo, múltiples beneficios impositivos para que hagan lo que quieran con los dólares, para que tener reintegros por las inversiones que hacen, etcétera, etcétera. En esa situación que se les da todo, que se les ofrece todo, que se los alaba para venir, hay un retiro. De vuelta, no es un éxodo masivo, pero hay un retiro. También hay que decir que parte de ese retiro tiene que ver con una reorganización de las multinacionales a nivel global, con cierta realidad que emergió luego de la pandemia, de que las cadenas globales de valor, sobre todo para las empresas multinacionales, es decir, eso de distribuir su actividad productiva por todo el globo, por muchos de los países del planeta, se mostró, por un lado, dificultoso de sostener cuando se interrumpe el transporte, cuando se interrumpe la logística, y por otro lado, problemático desde el punto de vista de los intereses geopolíticos, por ejemplo, frente a hipótesis bélicas o de otro tipo de conflictos entre potencias, poder garantizarse con un suministro más cercano producciones muy importantes, ¿no? Entonces hay una combinación de factores internacionales que exceden a la Argentina, pero lo que es llamativo es que también podrían retirarse de otros países y se retiran de Argentina. Para decir un ejemplo, hay una empresa, una multinacional, Kenwood se llama, que hace parte de las toallitas descartables Siempre Libre o Carefree, o los productos Johnson para niños y niñas, y esa multinacional se retira de Argentina, deja como una planta logística en Argentina, no va a producir más en Argentina, pero va a concentrar sus operaciones en Brasil y en Colombia. Es decir que, bueno,
hay un retiro de multinacionales de la Argentina. Sí, de hecho vos me habías enseñado en una de nuestras tantas charlas que en realidad de las primeras 500 empresas el 80% eran extranjeras. No sé cómo quedará ese número ahora con el reacomodamiento del que hablas, pero bueno, si no es un éxodo masivo va a ser igualmente preponderante, ¿no? La presencia extranjera. Sí, hay unas estadísticas que elabora el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es una encuesta a las 500 grandes empresas del país. No, ellos por una cuestión de secreto estadístico, el INDEC no da el listado de las empresas, pero sí da números macroeconómicos y ahí se ve que hasta 2023, que es el último dato, entre las 500 grandes empresas del país, 307, ese es el último dato, son con participación de capital extranjero y 193 con capital nacional. Y cuando uno ve la facturación, el valor agregado bruto o el valor bruto de producción, que esta última es variable estadística o macroeconómica, uno no es exactamente la facturación, pero uno podría decir, para simplificar la facturación, el 80% de la facturación de esas 500 grandes empresas es facturación de empresas extranjeras. Entonces, esos números van a disminuir un poco probablemente. Hay que ver si las que se fueron, porque no están dichos los nombres en las estadísticas del INDEC, estaban dentro de las 500 grandes empresas o no, pero en el caso que estuvieran, esos números van a caer un poco, pero en términos estructurales se va a mantener claramente la predominancia del capital extranjero sobre la economía argentina, ¿no? Yo tengo entendido que el RIGI es un regalo, pero así, desenfadado, es darle todo, una lógica muy swinger sería en términos graciosos, ¿no? Claro. Entregarle todo al capital extranjero. Ante tanta entrega, ¿por qué aún así se van? Ojo que no me preocupa en particular, después vamos a hablar sobre eso, pero me resulta llamativo. Mira, yo creo que hay un factor que ya te lo mencioné, que hay una lógica global que emergió con las multinacionales luego de la pandemia, de cambiar un poco la distribución global de los negocios y tener como una provisión más cercana de sus productos, de tener la cadena global más cerquita de su territorio, digamos. Pero si se quedan en Brasil, Brasil está al lado, más si estamos hablando de países lejanos, ¿no? No, está claro, digo, pero hay un factor que uno no puede eludir, que está pasando eso, por un lado. Y como decíamos antes, bueno, eligen Brasil y quedarse en Brasil y no en Argentina, y eso también es cierto. Y después hay factores macroeconómicos argentinos que ya tienen, te diría, una década y media de existencia. Por un lado, cierto no, hay un estancamiento de la economía argentina. Si uno espera, cree a los pronósticos del FMI, a los pronósticos del gobierno, y Argentina este año termina creciendo un 5% la economía, el PBI de la Argentina, Argentina va a estar en un nivel de producción similar al del 2017, al del 2015, al del 2012, es decir, es una economía que está estancada. Si uno ve el PBI per cápita, que es una medida más importante para ver si el país está en expansión, en desarrollo, etcétera, el PIB per cápita es menor que hace 15 años atrás. Es decir, estamos frente a una economía que tiene muchas dificultades. Algunos de estos rasgos son también comunes de Latinoamérica, también hay que decirlo. Pero hay un problema de estancamiento económico que Milei no ha resuelto. El crecimiento de este año, si es que se termina de verificar, porque ahora ya están saliendo datos importantes de que hay un estancamiento nuevamente de la economía, incluso una caída ya en los meses de junio, julio. Entonces hay que ver cómo termina este año. El crecimiento de este año, aún si se sostiene el 5%, va a ser como el rebote de la caída de 2023 y 2024. Y vamos a estar en una situación de vuelta similar
a 2015, 2017, 2012 en términos de PBI, en términos de PBI per cápita en una situación peor. Y a eso hay que sumarle otra cosa muy importante que todavía no se terminó de resolver. El gobierno anunció que levantó el cepo después de que hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un gran anuncio, se levanta el cepo. Cuando uno va al detalle, se levantó el cepo para las personas humanas, no para las empresas. Es decir, que las empresas tienen dificultades para sacar sus ganancias del país. ¿Quiere decir esto que no sacan sus ganancias del país? No, las sacan igual, con maniobras, en algunos casos maniobras fraudulentas, por ejemplo, subfacturar las exportaciones y no entrar los dólares que obtienen vendiendo en el resto del mundo, no entrarlos al Banco Central, no declararlos, o ficcionar importaciones por montos superiores a los que realmente están pagando para sacarle los dólares al Banco Central, o sacando las ganancias a través del dólar contado con liquidación, ¿no? Que es una operación financiera que les permite liquidar bonos argentinos de Nueva York y bueno, sacar la plata del país. Pero es distinto eso que una situación donde tienen acceso irrestricto al dólar, que es lo que todavía no está. El gobierno dijo que el año que viene le saca el cepo a las empresas en 2026, pero eso todavía no está verificado. Yo por cuestiones profesionales, laborales, me toca asistir en algunas oportunidades a congresos empresariales de distinto tipo y todo el tiempo están diciendo hasta que Argentina no resuelva el problema del cepo es difícil, aunque esté el RIGI, aunque haya regímenes excepcionales, por ejemplo, para que las mineras o las petroleras puedan sacar dólares del país. Hasta que eso no esté resuelto, no se sienten confiadas en que lo que ganen lo puedan sacar tranquilamente del país. De vuelta, aunque lo hacen porque tienen mucho poder económico, sabemos que los bancos, y lo hemos hablado en otras oportunidades, Simón, tienen toda una estructura para hacer que la fuga de capitales tenga lugar por métodos lícitos y por métodos ilícitos, pero a pesar de eso necesitan, del punto de vista de un inversor que tiene que rendir cuenta a sus accionistas, a las bolsas de Nueva York, a la bolsa de Frankfurt, de Londres, tener una situación clara respecto a poder sacar las ganancias de la Argentina, y eso no está resuelto. Y después, aunque eso esté resuelto, como en Argentina siempre faltan dólares, y lo hemos conversado en otra oportunidad, no nos vamos a meter, pero para sintetizarlo, faltan dólares porque nos roban o nos saquean con la deuda externa, por la misma fuga de capitales que te mencioné antes, por la remisión que hacen de ganancias de empresas multinacionales de manera lícita y de manera ilícita. Argentina sufre una escasez de dólares que siempre conduce es un limitante al crecimiento, al desarrollo, conduce a crisis económica, y conforme eso no está resuelto, aunque hubiera una eliminación absoluta del cepo, persiste esa situación de una estructura económica que tiene problemas. Y entonces eso es lo que están evaluando, creo yo, muchas multinacionales, para retirarse o para no venir al país. Encima me imagino que el mercado, que es un poco más chico, bastante más chico que el brasileño o el mexicano, tampoco lo hace, es un ingrediente más, ¿no? Claro, vos tenés una economía que, para decir algo, graficarlo de manera brutal, tenía un 4% de pobreza en la década de 1970, hoy estamos en 40%, para redondear, no sé, el gobierno dice que bajó un poco más, concedamos que quizás está en 37, 38, no importa, la pobreza se multiplicó por 10 en los últimos 50 años, entonces hay un sector de la población de clase media o los más ricos o los grandes empresarios que mantienen su nivel de consumo porque están relativamente aislados o incluso beneficiados de esa situación de pobreza generalizada, y ellos consumen y se mantiene el consumo de autos. Ahora ya se está retrayendo de todos modos porque
los autos no se venden solo a los ricos, sino también para la producción o para gente que los usa clase media baja para ir a trabajar, o para hacer su pequeño emprendimiento. Eh, pero después el consumo más general, el consumo masivo, está en problemas hace muchos años y no ha salido de esa situación. Hubo una pequeña insinuación de la reactivación del consumo en el segundo semestre del 2024. Se sostuvo tímidamente algo en los primeros meses de 2025, alimentado por préstamos bancarios, es decir, que la gente consume endeudándose, y eso también ya a poco andar está encontrando un límite, porque si los salarios no crecen, los ingresos no crecen, la gente no se puede endeudar infinitamente, y ya cuando las cuotas de la tarjeta, la cuota del préstamo personal te come el ingreso, bueno, se detiene ese mecanismo de tratar de sostener algo el consumo mediante el crédito, ¿no? Y eso se está interrumpiendo, también está creciendo la morosidad. Todavía no es alarmante, pero está creciendo la morosidad, los registros de morosidad de los bancos. Entonces, tenemos un mercado más chico que Brasil y México. Como decías vos, tenemos una situación de un empobrecimiento generalizado y el consumo no se mueve. Entonces, las empresas, para decir algo, como mencionaba antes, la Procter & Gamble, que produce bienes para que se venden en el supermercado, y bueno, no le resulta atractiva a la Argentina. Y la pregunta del millón, ¿son tan beneficiosas las multinacionales? Preguntita simple te tiro, ¿no? Bueno, sí, requiere una larga reflexión y un largo debate, quizás también. Yo creo que no. Para decir algún dato histórico, en la década de 1950, 1960, el desarrollismo latinoamericano, o lo que llamó el estructuralismo latinoamericano, que buscaba promover un cambio en la estructura económica argentina y de Latinoamérica, de economías más primarizadas a economías más industrializadas. Y uno de los referentes de ese desarrollismo era el argentino, el tucumano Raúl Previch. Decían que para que cambiar la estructura económica, para que se industrialice el país, para que mejore la economía, hay que invertir. Parte de la inversión, decían, hay que trasladar los ingresos que se obtienen en la producción primaria, no sé, en la venta de grano en Argentina, en la venta de cobre en Chile, o de oro en México, o Perú, o de oro en Perú, trasladar parte de esa renta que se obtiene en el mercado mundial a la industria, y también promover el ingreso de capital extranjero. Y eso a poco andar, ya hacia fines de la década de 1960, hacia 1970, se hace una crítica de esa idea, porque dice, bueno, vinieron las empresas extranjeras, se generó algún tipo de industria, digamos, la industria automotriz, industria petrolera, pero al mismo tiempo esas empresas extranjeras se llevan sus ganancias a sus países de origen. Y ese problema que teníamos de falta de dólares por el comercio exterior vuelve a reaparecer de otra forma muy particular, que es mediante la salida de ganancias de las empresas extranjeras, y a eso se le sumó después con el auge neoliberal, empezó en los 70, pero el auge se alcanzó en los 90, los pagos de la deuda externa, burguesías locales, es decir, empresarios locales que fugan sistemáticamente sus capitales al exterior, por lo cual la presencia de capital extranjero no mostró en Latinoamérica una vía para el desarrollo, para mejorar las condiciones de vida, sino todo lo contrario, podríamos decir. Aparte, sí, nuestros funcionarios están lejos, obviamente no tengo pruebas, más que la realidad, y tampoco tengo demasiadas dudas, como vos solés decir. Nuestros funcionarios no parecen ser un dechado de rectitud, y me da la sensación de que en una mesa de negociaciones con Unilever, Procter & Gamble, el desbalance de poder debe ser tan bestial. No me imagino a un pyme influyendo tanto sobre un funcionario nuestro que a un CEO de una gran multinacional, pero decime vos.
No, eso es tal cual así. Hay multinacionales que tienen facturación que superan el PBI de la Argentina, así que con eso te digo todo. Pero más aún, uno de los sectores donde hay una gran apuesta, uno es el petrolero, que ya está en marcha, digamos, vaca muerta, y el otro la minería, insinúa arrancar, pero aunque ya hay una actividad minera importante en Argentina, todavía no alcanzan los niveles de Perú o de México. En Argentina, por la Constitución de 1994, los recursos mineros hidrocarburíferos pasaron no sé si está bien dicho, pero son propiedad de las provincias. Entonces ya no negocia el Estado Nacional con la minera. El Estado Nacional le hace el rígid, le dice te vamos a cobrar pocos impuestos, vos no te preocupes, de acá vos te vas a llevar los dólares, pero la concesión se la da a la provincia para acceder al recurso. Entonces, imagínate el gobernador de San Juan, el gobernador de Catamarca, el gobernador de Jujuy, que se arrodillan ante Milei por el envío de 2 pesos de aporte del Tesoro Nacional. O, eh, ¿Qué hacen frente a unas multinacionales de esa dimensión como son las mineras? Hay una asimetría muy grande en la negociación. Aunque quisieran ser autónomos, establecer una negociación dura, yo, aún con todo eso, sin poner en sospecha nada, digamos, aún en todo eso, sin todo eso, sacando de lado nuestras especulaciones mal pensadas, Simón, hay una simetría enorme, digamos, y eso obliga a concesiones también enormes. Ahora, hay un problema también y que hay que pensarlo, quizás quienes tenemos un pensamiento crítico o de izquierda o pensamos en otro tipo de sociedad, que se presentan ciertas encrucijadas para el desarrollo. Entonces uno no puede descartar de llano, bueno, tengo que hacer un acuerdo con una multinacional como Chevron, como fue en el caso de Vaca Muerta en el año 2012, creo que fue 2013, porque la condición para que podamos empezar a explotar con el fracking es que venga una empresa que lo sepa hacer y supuestamente Chevron tenía la tecnología adecuada para hacerlo. Uno puede poner muchas consideraciones adicionales. Queremos hacer fracking que tiene múltiples problemas en términos de movimientos sísmicos, de contaminación, de problemas sociales que genera el ingreso masivo de una actividad extractivista en pueblos con poca población, etcétera, etcétera. Pero si uno dice, bueno, lo decidimos soberanamente y queremos hacerlo, no se puede hacer en los términos que se hizo con Chevron, que también fue haciendo un pacto secreto, creando sociedades offshore para sacar los dólares del país, sin ninguna consulta a los pueblos originarios, pasándolos por arriba y sin tener en claro qué le queda al país de todo eso. Entonces, es un problema serio, digamos, la relación con el capital multinacional y lo mismo uno podría decir en otros ámbitos donde la tecnología y demás está concentrada en las potencias económicas y a veces incluso si existiera un país una región latinoamericana, como quisiera yo, de repúblicas socialistas, quizás se vería obligado a hacer algún tipo de acuerdo, pero no en las condiciones ruinosas que se hacen los acuerdos en Argentina, ¿no? Y después habría que agregarle quizás otra discusión a eso de quién produce la tecnología, ¿la producen las multinacionales o debería ser un patrimonio de la humanidad porque es un producto colectivo el desarrollo tecnológico? Pero bueno, siempre nos derivan en nuestras charlas muchas discusiones anexas. Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, como siempre nos interesa mucho que quien nos escucha aprenda algo de economía porque parece ser una cuenta pendiente que hasta que no la saldemos vamos a sufrir como estamos haciéndolo desde hace décadas. Así que nada, sabemos que vos estás en la radio,
Si alguien quiere escucharte y meterse de lleno en temas económicos, danos las datas, por favor. Sí, bueno, estábamos haciendo radio, igual que vos, en el Círculo Rojo todos los sábados de 12 a 14. Así que bueno, ahí tratando de hablar de temas económicos. Incluso en el programa de radio que tengo menos tiempo que con vos, pero estamos ahí metidos en la agenda de la actualidad, así que los invito ahí al 89.9 de la FM. Brillante. Gracias, Pablito, por el tiempo que nos regalaste y será hasta la próxima charla. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.